Oshea ben Beeri, el hijo de Beeri, era un ciudadano del reino de Israel. Conocía al dedillo la situación del país y estaba al tanto de las divergencias existentes entre los cabecillas de los partidos. Unos se inclinaban hacia Asiria, los otros hacia Egipto, con palabras sarcásticas y mordaces. Oshea describe las intrigas que se entretejen en la corte, criticando sin miramientos a los gobernantes y a los altos sacerdotes. Oshea vivió y se hizo hombre en un ambiente de agricultores. En sus profecías alude a la vida campestre. Sabe que toda la riqueza del labrador está encerrada en la parcela que cultiva, sobre el monte o la colina, y a veces junto a la granja se eleva el altar de la divinidad. Allí está el altar, junto a él, la estatua y el árbol sagrado. El sacerdote explicará al consultante por el movimiento y el rumor de las hojas y lo que encierra su porvenir. En el mismo lugar estaba la imagen de la divinidad. Y en los días festivos de Rosh Hodesh y de los Shabbat, la alegría y el regocijo embargaban los corazones de todos. Y una enorme multitud se reunía para participar en las celebraciones. De todos los contornos acudían mujeres, doncellas, ataviadas con sus mejores galas, luciendo sus joyas. Se ofrecían ofrendas y se comía y bebía desenfrenadamente. Y cuando la embriaguez llegaba a la cúspide, las normas de la castidad dejaban de existir y eran los sacerdotes los que daban el ejemplo. Ese culto no era otro que el del Baal. Esa divinidad fenicia era considerada el dios de la fertilidad del universo. Su culto exigía, entre otras cosas, que las doncellas ofrecieran su virginidad en los templos mismos. Ese culto infame, como es fácil suponer, traía la corrupción y la depravación en los hogares. Amós surgió como un meteoro en el cielo del reino de Israel, poniendo en relieve los males que lo aquejaban, tanto sociales como religiosos y políticos. Pero esta estrella fugaz pronto desapareció. Y en los últimos 20 años del reinado de Jeroboam, el cáncer pagano se hizo carne en el pueblo y fue carcomiendo su alma. Bajo el esplendor exterior, la podredumbre iba difundiéndose más y más, y no solamente en lo ético y social, sino también en lo político, tal como lo había predicho. Era imprescindible la aparición de un profeta que, cual hábil cirujano, hundiera su bisturí en la carne putrefacta para sacar a la luz los tumores infectados que apestaban al cuerpo de Israel, como asimismo de que el rey y sus consejeros se percataban de que eran incapaces de curar los malos del pueblo. Eso le pasó a Amós, profeta anterior. Vino después Oshea. ¿Quién era este Oshea? ¿Cuál era su ocupación? ¿Cuál era su posición? Él tenía la misión del sacerdocio, de ser Cohen, para la educación del pueblo. Tenía muchos conocimientos de Torah. Conocía la halajá, era un gran conocedor de la ley judía. Conocía también la política y los engaños que se tramaban entre los jerarcas del gobierno. Era uno de los jefes de la casta sacerdotal, igual que Jeremías. Él tomó la misión de luchar contra la corrupción moral de las altas clases del pueblo. Él, sin duda, tomó el ejemplo del profeta Amós contra de las injusticias que se cometían. Oshea
se casó con Gomer, que era la hija de Diblaim, a la que quería mucho. Se consideraba feliz y vivía satisfecho con su mujer. Pero pronto, el amor que le inspiraba a su compañera se convirtió en fuente de tormentos. En un principio creía que su esposa le era fiel, que lo amaba tan sinceramente como era ella. Vino al mundo su primogénito, al que llamó Jizreel. Pero con el correr del tiempo comenzó a dudar de la fidelidad de su esposa. Cuando nació una hija, dudó de que él fuera realmente el padre de la criatura, por lo que llamó Lo Ruham. Significa la no agraciada, la no amada. Sus sospechas iban en aumento, con ellas la mortificación. Al darle a su mujer un hijo más, sus dudas se habían convertido en convicción. Tiene la certeza de que el niño era fruto de adulterio, y por eso lo llamó Lo a mí, no es de mi pueblo. Por último, la esposa abandonó el hogar y se convirtió en una prostituta. Y entonces sucedió lo increíble. El hombre, herido en sus más puros sentimientos por su indigna esposa, se percató que la amaba aún, quería burlarla de su corazón y no podía, pero con el amor siente que se acrecienta en su alma los celos y la indignación. A veces, ella se dirige a él solicitando su amparo. Sabe que pese a todo, la sigue amando. El desdichado sabe que ella solo espera de él ayuda, pero que su amor de mujer lo seguirá prodigando a extraños. Él la rechaza con toda la fuerza de su alma. Trata de olvidar a la infiel, pero no puede. Y cuanto más amor siente por ella, mayores son sus celos. A veces lo domina el deseo de venganza. Así se debatía su alma entre el amor y el odio, entre la compasión y la venganza. El profeta ve en todo la mano de la divina providencia. Supone que todo lo acontecido en su vida constituye la exteriorización de señales proféticas y el símbolo de la voluntad de Dios, de quien él es representante. Está convencido de que su fracasado matrimonio y las torturas que su amor le ha hecho sufrir no son otra cosa que pruebas a las que su Dios lo ha expuesto. Todo lo sucedido con su mujer infiel no tiene otro objeto que hacer sentir que el alma del profeta, el dolor y la ira que causa el pueblo de Israel a su Dios, su redentor y su amparo. Aquí es cuando nuestro profeta expresa su original concepción de la relación de Dios con Israel, en oposición al concepto pagano que el Dios Baal es el amo absoluto y la tierra, en el sentido de naturaleza, es su esposa sumisa. Oshea dice que Hashem ama a su pueblo, es decir, que la relación de Hashem con su pueblo es la del amor, y él siendo el eterno, lo es también su amor eterno. Oshea presenta a Dios en la imagen de su propio espíritu. Como eres todo amor, también su Dios es todo amor. Oshea inició sus actividades, por decirlo así, durante el reinado de Jeroboam II. Las grandes victorias del éxito político de este rey levantaron el espíritu del pueblo y acrecentaron su sentimiento nacional. Pero Shea, como Amós, advierte con su fino sentido profético la tremenda tempestad que se avecina. El asesinato de Ahab y la enorme cantidad de sangre derramada por Jehú para posesionarse del trono de Israel eran la marca de Caín en la frente de su dinastía. Esos crímenes habían provocado la indignación del pueblo entero. Y durante el dominio de la dinastía de Jehú, muchos aguardaban que la sangre derramada fuera vengada.
En efecto, durante el reinado de los primeros monarcas de esa familia, el reino de Israel decayó enormemente. Muchos veían en ello la venganza divina por la sangre inocente derramada. Pero aquí que surgen Joás y Jeroboam, su hijo, héroes y emprendedores gobernantes, que llevan al país a la cima de la prosperidad y del progreso, como si el crimen hubiera sido olvidado. Pero la voz de la dinastía de Ahab sigue clamando venganza. Hace más de un siglo, ¿callará el Dios de Israel y no hará expiar el crimen? No, el Dios de la justicia puede esperar, pero el día de redención de cuentas siempre llega. Posiblemente, Moshe habría escuchado la profecía de Amós en Betel, y la espada se abatirá sobre la dinastía de Jeroboam. Osea sabe que es inútil que los poderosos traten de tapar la boca a los profetas. Al nacer su hijo mayor, una voz misteriosa, la de Dios, le dice, llámalo Jezreel, porque dentro de poco haré visitar la sangre de Jezreel en la casa de Jehú y haré concluir su reinado en Israel. Esta profecía se cumplió muy pronto. Jeroboam murió y su hijo Zaharía apenas se llegó a reinar 6 meses, siendo asesinado por Shalum, hijo de Yabes. La caída de la dinastía de Jehú fue el principio del fin del reino de Israel. Los desórdenes políticos y la lucha de partidos minaron los cimientos del Estado. Los asesinatos políticos fueron sucediéndose al ritmo acelerado. En el año 722 antes de la era común, Samaria, la capital, cayó en poder de Erashombrón, de Shad-Salmaser, rey de Asiria. La especial situación geográfica de los pequeños países mediterráneos, que se llaman entre dos grandes potencias, Asiria al noroeste y Egipto al sureste, los colocaba en una difícil posición. Cada uno de estos grandes imperios trataba de atraerlos a su órbita política propia. Era necesario maniobrar hábilmente y estar bien organizados para conservar la independencia nacional. Pero con el debilitamiento interno, a Israel ya le era imposible mantenerse neutral. Su política era vacilante. El reino se hallaba entre la espada y la pared. Asiria iba extendiéndose hacia el oeste. Egipto hacía planes en contra de este imperio. Casi todas las profecías se refieren a los acontecimientos posteriores al asesinato de Zacarías y a la caída de la casa de Jehú. Osea describe el fracaso político, la desunión, la podredumbre interior del país y sucesivas revoluciones para alcanzar el trono. Amós actúa en un ambiente político fuerte, con un pueblo sano en un estado sólido, pero descubrió en él que había muchos problemas sociales que hacían peligrar su existencia. Encontró un pueblo cuyos males políticos, sociales, religiosos y éticos habían minado su fuerza vital. El cuerpo político agonizaba. El pueblo ignoraba su estado desesperante. Ay, ay, ay. Él, su profecía, las pronunciaba en las casas de estudios, en los lugares religiosos, y particularmente en Bet-El y en Shombrón. Conceptos son profundos, son sagaces, son agudos, hieren, sarcasmo fino y agudo. Pero lo domina siempre una profunda tristeza entre el amor y el odio.
Él introdujo un nuevo concepto en las relaciones con Hashem, con su pueblo Israel. No consideraba la unión entre Israel y Dios como una adquisición, como si fuera comprado como una mujer comprada, sino como un matrimonio, como un amor puro entre Israel y Dios. Él tenía mucho ira y rencor por su vida personal y por lo que veía. Y su hijo Israel, que también simbolizaba como castigo y destrucción, después se convierte en la esperanza de él. Siempre fue antimonárquico. Y él consideraba que la época de oro del pueblo de Israel era la época del desierto. El problema vino cuando el pueblo quiso tener un rey, cuando entró a la tierra de Israel. El culto a Hashem es la práctica de la justicia y el derecho. Él exige la aplicación de la justicia y el derecho, pero quiere algo más. Sabe que la fuerza productiva y creadora de la vida es el amor. La justicia y el derecho no pueden ser perfectos, faltando el amor entre los hombres. El amor afianza la justicia y por eso Shea acompaña los términos justicia y derecho con los de misericordia y compasión. La misericordia es el amor que se manifiesta en acciones. La propia esencia del Dios de Israel no es la justicia seca y el castigo frío, sino el amor profundo a su pueblo Israel. El conocimiento de Dios no solo se basa en el principio ético religioso, también en el ético social. Cuando Dios quiere el compromiso completo tanto con Dios como con la sociedad. Pero la falta del conocimiento de Dios es la causa primordial de la decadencia moral del pueblo de Israel. Baruch Hashem Leolam. Amén.